Es imposible abordar una sección de mangas y no nombrar a Tetsuya Atom, Átomo Poderoso, o como es más conocido por estos lados, Astro Boy, el cual es la piedra fundacional de todo. Y no solo Astro Boy se considera el primer manga de la historia, sino que su adaptación también se considera el primer anime. Y Kimba el León Blanco, otro de los mangas de Osamu Tezuka, también es el primer anime a color. Hablame de pioneros. Bueno, concretamente Astro Boy, que se publicó por primera vez en el año 53, muestra una notoria influencia de los clásicos de Disney, que eran los que marcaban la batuta en lo que refiere a animación. Digamos, es imposible no aludir justamente el profundo impacto que esas películas animadas y tan hermosas. O sea, uno en el 2024 vuelve a esos primeros compases con películas como Blancanieves y ve el enorme trabajo que era llevar a cabo eso a mano, lo hermoso que eran los movimientos, los diseños, los colores, todo. El mundo quedó asombrado por el trabajo de Disney y personas con la sensibilidad artística de Osamu Tezuka, o por ejemplo Akira Toriyama, quien ha dicho en declaraciones que su amor por los dibujos empezó justamente cuando vio de chico Los 101 Dálmatas, por ejemplo. Personas con esa sensibilidad es obvio que pudieron ver las grandes virtudes que tenían. Y es Tezuka quien marca el rumbo que seguiría esta industria hasta el día de hoy, con esos ojos grandes, esos pelos de colores, esos rasgos exagerados. Pero bueno, hablemos un poco del manga así y no tanto de esto que seguramente ya lo escucharon 1.000.000 de veces, digamos. Concretamente, Astro Boy es una obra de historias mayoritariamente episódicas, con un estilo, otra vez, que es muy similar a lo que eran los cómics de Disney de esa época, los primeros del Ratón Mickey, donde por ejemplo los personajes hacían movimientos elásticos, donde había un sentido caricaturesco, mucho humor físico, mucho humor de lo que se ve, no tanto apoyado en la narrativa, sino por ahí en la deformidad de algunos personajes, o en el aspecto gracioso, o en las expresiones. O sea, mamaba mucho de Disney Tezuka, tanto de la parte animada obviamente, como también de la parte de los cómics. O sea, me ha tocado ya de más grande leer esas primeras historias del Ratón Mickey, después de haber leído Astro Boy, el cual leí por lo menos sus primeros 5 o 6 tomos. Y la verdad es que es inaludible esa influencia, digamos. Pero lejos de ser una copia, Tezuka logró apoderarse de las cosas que sean buenas a los cómics de Ratón Mickey y darle una identidad propia. Y aparte tiene todo este tema de la tecnología que tanto había atravesado a Japón, primero de forma trágica, bueno, con los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, y después con el enorme crecimiento industrial que se había vivido en esos últimos años. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial termina a principios de los años 40 y esto ya se está publicando en los primeros años de los 50. O sea, fueron 10 años desde que Japón cayó tras la Guerra Mundial, y donde por medio del Plan Marshall, el cual es la intervención de Estados Unidos de los países derrotados, digamos, logró recuperar su economía, convirtiéndose en un referente en lo que se refiere por lo menos a industria y a tecnología. Y era inaludible, por ejemplo, ver los juguetes japoneses de esa época, de los años 60, era un referente junto casualmente con Alemania, quienes también tenían de la mejor tecnología del mundo. Qué loco, ¿no? Ahí vemos un denominador común. Pero en este caso, Tezuka en su obra refleja mucho de lo que se vivía en esos años y lo que era ese boom de la tecnología. Otra cosa que me parece interesante destacar de esta historia es uno de los, no sé si decir primeros, porque ya pasa por el tomo 5 o 6, que es justamente un arco llamado El robot más fuerte del mundo, y el que marcaría las bases. O sea, loco, Tezuka, deja de ser la primera piedra de todos. El tipo la tenía recontra claro. Marca las primeras bases de lo que es el shonen actual, mostrando un robot que se suponía era el mejor del mundo y que va en los diferentes actos buscando a los robots que se suponía eran los más avanzados del mundo y derrotándolos y destruyéndolos. Es un esquema que después veríamos hasta el hartazgo en el género shonen, hasta el día de hoy, pero fue Tezuka el primero que se le ocurrió ese esquema seriado donde el conflicto va creciendo y donde vemos a los personajes caer uno tras otro, tras otro, tras otro. O sea, era básicamente la misma estructura que por ejemplo tiene el manga de los Canvas, pero en los años 50 y 60, o sea, una locura. Tal fue el impacto de este arco que incluso el autor de Monster, del manga Monster, hizo una reversión muy en su estilo oscuro policial,
que, si no me equivoco, el año pasado tuvo una adaptación en Netflix, la cual todavía no pude ver. O sea, discúlpenme, ya sé, esperaban que ahora les iba a contar sobre la serie de Netflix, pero no la vi, perdón. Prometo verla y cuando lo vea seguramente voy a hacer una reseña, ¿por qué no? Pero lo que sí me evoca cada vez que veo esa serie, a diferencia de todo el mundo que le debe pasar totalmente lo opuesto, es justamente a esa primera historia dibujada por la mano de Osamu Tezuka. O sea, el tipo, la verdad que vos te pones a repasar su trabajo y es indiscutible que el tipo era el dios del manga. Aparte, también es divertido encontrar las influencias, ¿no? Que son muy distintas al día de hoy, donde ves mucho refrito de mangakas que se inspiran en otros mangakas que se inspiraron en otros mangakas. O sea, por ejemplo, obras como Naruto, perdón, ya sé, ya la critiqué en otro video, no me odien, seguramente acá hay más de uno que es fan de Naruto. Es simplemente una rejunte de clichés que, por ejemplo, habían hecho exitoso a Dragon Ball con unos diseños de la puta madre, pero narrativamente es más de lo mismo y metiendo en la mezcla un poquito de Harry Potter también. En el caso de Tezuka, él lo que logra hacer es tomar mucho de lo bueno de la cultura americana, de Hollywood también, y hacerlo funcionar en sus obras. Por ejemplo, para el que haya leído más de una obra de Tezuka, notará que todos los personajes se repiten obra a obra. Lo que él planteaba era un Star System. ¿Qué era un Star System? Bueno, básicamente un esquema de actores que son los que te convocan al público a ir a ver las películas, entonces que se van repitiendo sobre todo en películas de una misma productora. Bueno, en este caso, en la mente de Tezuka, sus personajes eran actores que interpretaban películas que él dibujaba, o sea, algo completamente genial y hermoso. Por ejemplo, en esta influencia que podemos hablar de Tezuka, hay otro manga, si no me equivoco, es anterior a Astro Boy, corríjanme. Ya acá me estoy agarrando puramente de mi memoria, que se llama Metrópolis, el cual está muy libremente inspirado en la película expresionista del cine mudo. Digamos, ahí vemos como hay un Tezuka que sale de afuera de la caja de lo que es el cómic, aunque en ese entonces no estaba trascendido porque él es el que empieza con todo. O sea, Tezuka para poder hacer manga tiene que ir a ver otros lados porque no había referentes. O sea, él es el referente, es increíble esto. Y es lindo empezar a revolver y justamente va y se refugia en lo mejor de la ciencia ficción y logra dar su estilo tan característico. No es una adaptación, se llama igual y tiene algunos puntos en común, pero es una obra totalmente personal y hermosa, como lo es el manga de Astro Boy. Desde ya no es una lectura para cualquiera, es bastante rápida, bastante ágil, bastante divertida. Muy distinto por ahí del cómic occidental de esa época, que a veces se torna pesado por esos cuadros gigantes de descripción, pero acá él se apoya bastante en lo visual. Ahí es donde justamente salta esa influencia que tiene de Disney. Y se hace un viaje muy ameno, aparte que está, como todo manga shonen hasta el día de hoy, apoyado casi exclusivamente en el lado de la acción. Y Astro Boy funciona como un personaje universal, el cual no necesitas ver ningún tipo de progresión. O sea, ya con leer un par de páginas ya sabes todo lo que hay que saber del personaje, sabes sus valores, sabes cómo va a actuar, sabes que es tan bueno como ingenuo, sabes que siempre hay un tema con la tecnología, con el lado malo, quizás. Ese sí es un resabio de la Segunda Guerra Mundial, también de la noción que quedó los japoneses del tema de las bombas atómicas, cómo por medio de la tecnología se puede hacer un gran mal y está la responsabilidad de cada uno cómo podés cambiar eso. Supongo yo que será un poco la mentalidad que les quedó después de la ocupación norteamericana, es decir, bueno, nosotros los reventamos con tecnología, ahora está en ustedes hacer tecnología responsable y aprender de esta tragedia. Cosa que me parece terrible, ¿no? No estoy diciendo que esté buenísimo. De hecho, el propio Tezuka en algún momento hace unos comentarios bastante anti-norteamericanos en los editoriales que le gustaba mucho tener, donde él mismo se dibuja hablando. Es buenísimo, es muy divertido. Sería algo así como un podcast hoy en día. No, el tipo la verdad que rompía moldes a lo loco. Entonces, como les venía diciendo, si la verdad no lo leyeron, y ya que en internet se consigue absolutamente todo, les recomiendo pegarle una leída, aunque sea un par de números, que es súper llevadero, súper divertido, y van a ver el germen de cosas que muchos años después los han introducido a ustedes en este mundillo del anime, pero todo empieza acá. Todo empieza acá, en el manga y en el anime también. Es increíble el aporte que ha hecho Osamu Tezuka a la cultura. Es una cosa de locos y hay pocas personas que pueden ostentar ese título. Obviamente quizás el más grande de todos es Disney. Y la misma categoría de Disney, aunque no superándolo, está Miyazaki, el cual es un completo monstruo en lo que requiere a la forma en que percibe el arte y la forma en que lo expresa. Así que bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les voy a pedir un like para que este tipo de contenido se posicione mejor
en los algoritmos de YouTube. Y si casualmente este es tu primer video en Papalúpulo, lo cual sería fantástico, porque arrancás viendo justamente una reseña del primer manga de todos, y del primer anime también. Te recomiendo que te suscribas, así puedes ver el resto de esta hermosa serie que he decidido llamar Mangas en la Memoria. Hasta la próxima.